¿Crees que ser reina medieval era el sueño de poder absoluto y lujos infinitos que nos pintan los cuentos? Imagínate un trono dorado, joyas deslumbrantes, súbditos postrados a tus pies y el mundo entero a tu disposición. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Pero la verdad es que, para la inmensa mayoría de ellas, su corona era a menudo una jaula de oro, un símbolo de autoridad que escondía una vida de peligros, sacrificios ocultos y una brutal falta de control sobre su propio destino. Olvídate del brillo de la tiara por un momento, porque estamos a punto de desenterrar los horrores que se escondían detrás de esa fachada real. Hoy vamos a sumergirnos en el lado más oscuro y desconocido de la vida de las reinas de la Edad Media. Porque si pensabas que las princesas lo tenían difícil, la vida de una reina era una batalla constante en un tablero de ajedrez donde una mala jugada significaba la ruina, el destierro o, en el peor de los casos, la muerte. Piezas en el tablero político. Para entender el secreto sucio de las reinas, primero debemos deshacernos de la idea romántica del amor. El matrimonio de una reina no era un cuento de hadas, era un contrato. Una alianza fría y calculada entre dos reinos, dos familias o dos ambiciones. Eran peones, valiosas sí, pero peones al fin y al cabo, movidos por manos que buscaban poder, herencias de tierras o el fin de una guerra interminable. Una reina era la garantía de un tratado de paz, el sello de una nueva frontera o la promesa de una línea de sucesión. Sus sentimientos, sus deseos, su propia felicidad, simplemente no figuraban en la ecuación. Imagina esto, eres una joven princesa, criada en una corte, en un idioma y con costumbres específicas. De repente, eres arrancada de todo lo que conoces y enviada a un reino lejano, quizás hostil, para casarte con un hombre al que nunca has visto. Un hombre que podría ser un anciano, un niño, o simplemente un completo desconocido. No tenías voz ni voto. Tu destino ya estaba sellado por acuerdos políticos que se habían negociado durante años, sin tu consentimiento. Muchas veces, el primer encuentro con tu futuro esposo ocurría justo antes de la ceremonia, en una sala llena de extraños que te miraban con curiosidad y evaluación. No eras una novia, eras una mercancía de lujo, un tratado andante. La obsesión por el heredero, varón. Pero si el matrimonio era el comienzo de su vida como reina, el verdadero infierno empezaba con la obligación más grande y aterradora, la de dar un heredero. Y no cualquier heredero, sino un varón. En la Edad Media, la sucesión de un reino dependía casi por completo de la línea masculina. Una reina que daba a luz un hijo varón aseguraba su posición, la estabilidad del reino y la continuidad de la dinastía de su esposo. Se convertía en la joya más valiosa de la corona. Pero, ¿qué pasaba si no lo hacía? La presión era inmensa. De la sociedad, que la juzgaba. De la iglesia, que a veces la veía como maldecida. Y, sobre todo, del rey y su familia, que dependían de ella para su futuro. Una reina infértil, o una que solo daba hijas, se convertía en un problema grave, una amenaza para la estabilidad del reino. Las consecuencias de fallar eran devastadoras, el repudio era común, lo que significaba que el matrimonio podía ser anulado y ella enviada de vuelta a su familia en desgracia, un estigma que la acompañaría de por vida. En los casos más extremos, la amenaza de ejecución pendía sobre algunas, acusadas de brujería o de alguna otra falta para justificar su eliminación. Su valor, su propósito en la vida, se medía casi exclusivamente por la capacidad de su vientre para producir un varón. Era una condena a ser un objeto reproductivo, sin importar su inteligencia, su habilidad para gobernar o su bondad. El parto, la verdadera batalla de la reina. Y si la presión por concebir un heredero era aterradora, el acto de dar a luz era la verdadera ruleta rusa de la Edad Media, especialmente para las reinas. Olvídate de los hospitales modernos, los médicos especialistas o los analgésicos. En aquel entonces, el parto era un evento brutal, primitivo y extremadamente peligroso. No había epidurales, ni cesáreas seguras.
El terror que implicaba dar a luz era inmenso, y cada alumbramiento era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Las reinas daban a luz rodeadas de parteras con conocimientos muy limitados y, en el mejor de los casos, algún clérigo o médico que poco podía hacer. La falta de higiene era rampante, lo que convertía a las infecciones en asesinos silenciosos e invisibles. Las hemorragias eran comunes y casi siempre fatales. Muchas reinas morían en el parto, y este era un riesgo constante que vivían con cada embarazo. Su vida, y la de su bebé, pendía de un hilo delgado en cada ocasión. Era la batalla más personal y desgarradora que enfrentaban, una prueba de resistencia donde el fracaso significaba la muerte, y el éxito, el inicio de una nueva ronda de presiones para asegurar la continuidad del linaje. El brillo de la corona no las protegía del dolor ni de la muerte en la sala de partos. Si la primera batalla de una reina era su vientre, la siguiente era la corte misma. Una vez que sobrevivían al parto y, con suerte, daban un heredero varón, la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. La corona no era solo un símbolo de poder, era un imán para las intrigas, las conspiraciones y una vigilancia constante que convertía el palacio en una jaula aún más compleja. La reina entre lealtades divididas. Imagina por un momento la posición de una reina. Era una forastera en su propio hogar. Provenía de un reino diferente, a menudo con costumbres, un idioma y una cultura distintos. Su lealtad, aunque se esperaba que fuera total a su nuevo esposo y reino, siempre estaría bajo sospecha. Se la consideraría, en el fondo, una espía de su familia de origen, un puente potencialmente peligroso con un antiguo aliado o un futuro enemigo. Cada carta que escribía, cada mensaje que enviaba, cada visitante de su tierra natal, era observado con recelo. Esta división de lealtades era un campo minado emocional y político. Si se mantenía demasiado cercana a su familia de origen, se arriesgaba a ser acusada de traición o de favorecer los intereses de los de afuera. Si cortaba lazos por completo, perdía una valiosa red de apoyo en un mundo donde no podía confiar en nadie más. Vivir en esta constante balanza, sabiendo que un paso en falso podía ser interpretado como una deslealtad, era una presión psicológica inmensa. Su existencia era un acto de equilibrismo constante entre lo que era y lo que se esperaba que fuera. El poder tras las sombras, o la falta de él. Aunque el título de reina suena a poder absoluto, la realidad era mucho más matizada. Sí, algunas reinas, a lo largo de la historia medieval, lograron ejercer una influencia monumental. Mujeres como Leonor de Aquitania o Isabel la Católica fueron regentes, consejeras de confianza y estrategas políticas por derecho propio. Pero estas eran la excepción. Para la mayoría, el poder era ejercido tras las sombras o, peor aún, era casi inexistente. Estaban relegadas a un papel ceremonial, a organizar fiestas, a bordar y a esperar. La corte era un nido de víboras. Nobles rivales, facciones políticas enfrentadas y hasta los propios consejeros del rey podían conspirar para socavar la autoridad de la reina. Los chismes eran su arma favorita, y una reputación manchada podía ser más letal que una espada. Se inventaban rumores sobre su infertilidad, su moralidad o su lealtad, todo para desacreditarla y, si era posible, lograr su reemplazo. La voz de una reina podía ser silenciada si no tenía el apoyo adecuado o la astucia para jugar el peligroso juego de la corte. Su supuesta autoridad era una ilusión, fácilmente desmantelada por aquellos con intereses creados. Enemigos en casa. Si los enemigos externos eran una preocupación, los de casa eran aún más peligrosos, porque estaban más cerca. El propio palacio, que debería haber sido su santuario, era a menudo la fuente de su mayor amenaza. Los cortesanos rivales, celosos de su posición o que querían colocar a sus propias familiares en un lugar de privilegio, podían convertirse en enemigos implacables. No era raro que las reinas tuvieran que lidiar con la presencia de las amantes del rey, que no solo representaban una afrenta personal, sino una posible amenaza a la legitimidad de sus propios hijos si el rey favorecía a la descendencia bastarda.
La propia familia del marido también podía ser un adversario. Suegras ambiciosas, cuñados resentidos o nobles que esperaban heredar el trono podían ver a la reina como un obstáculo. Las acusaciones de brujería eran sorprendentemente comunes y fáciles de fabricar. Un malentendido, una enfermedad inexplicable o un fracaso en el parto podían ser atribuidos a la brujería de la reina, una acusación que, en la Edad Media, era casi una sentencia de muerte. También eran vulnerables a la difamación, acusaciones de infidelidad, especialmente peligrosas para su reputación y la legitimidad de sus hijos, o, simplemente, ser declaradas infértiles. Lo que las dejaba sin valor para el rey y el reino. Su vida pendía de un hilo, y ese hilo podía ser cortado por una mentira susurrada en los pasillos del castillo. El papel de la reina en ausencia del rey. Paradójicamente, la ausencia del rey, ya fuera por guerra, cruzadas o largos viajes, podía ser tanto una oportunidad como una trampa mortal para la reina. Si el rey la nombraba regente, adquiría un poder inmenso. De repente, las decisiones de Estado recaían sobre sus hombros. Podía convocar ejércitos, negociar tratados y gobernar el reino. Esto permitía a reinas hábiles demostrar su valía y su capacidad de liderazgo, como Blanca de Castilla, que gobernó Francia con mano firme durante la minoría de edad de su hijo. Pero este poder tenía un doble filo. Cada decisión que tomaba era examinada con lupa por los nobles y por su propia familia. Si tomaba decisiones impopulares, si perdía batallas o si no lograba mantener el control, era objeto de críticas feroces y de intentos de usurpación. Su autoridad era cuestionada, su capacidad puesta en duda, y la estabilidad del reino podía verse comprometida. Una regencia fallida no solo arruinaba su reputación, sino que podía llevarla a la pérdida total de su poder y, en algunos casos, a la reclusión o el exilio una vez que el rey regresaba o su hijo llegaba a la mayoría de edad. Era un momento de inmenso poder, sí, pero también de inmenso riesgo, donde un paso en falso podía derrumbar todo lo que había construido. Hemos visto cómo las reinas medievales vivían bajo la inmensa presión de la descendencia y la constante vigilancia de una corte hostil. Pero, ¿qué sucedía cuando, a pesar de sus esfuerzos, caían en desgracia o simplemente se volvían un estorbo para el rey o las facciones de poder? Aquí es donde el cuento de hadas se convierte en una verdadera pesadilla. Asesinatos, envenenamientos y destierros. Para muchas reinas, el fracaso en el juego de poder o simplemente el hecho de volverse incómodas para su marido o sus enemigos políticos significaba un final trágico y violento. La historia medieval está plagada de ejemplos de reinas que desaparecieron misteriosamente de la escena, sin dejar rastro, o cuyo destino fue mucho más oscuro que un simple retiro. Los envenenamientos eran una táctica común y difícil de probar. Una reina que de repente enfermaba y moría podía ser víctima de una conspiración sigilosa, orquestada por rivales o incluso por el propio rey, harto de su incapacidad para dar un heredero o por su interferencia política. Aunque raramente se probaba, la sospecha de veneno flotaba en el aire cada vez que una figura real moría inesperadamente. Las acusaciones falsas, especialmente de infidelidad o traición, eran otra herramienta poderosa. Una reina acusada de adulterio o de conspirar contra el rey, podía ser repudiada públicamente, encarcelada en una torre lejana o en un convento forzoso, o incluso ejecutada. Catalina Howard, reina de Inglaterra, fue decapitada por traición y adulterio. María Estuardo, reina de Escocia, pasó décadas en prisión antes de ser ejecutada. Estos no eran casos aislados, eran el riesgo inherente a llevar la corona. Una reina podía ser fácilmente desechada si ya no servía a los intereses de la corona o si alguien más poderoso la quería fuera del camino. El cautiverio de una vida dorada. Así que, volvamos a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿qué horrores se escondían detrás del brillo de la tiara de una reina medieval? La respuesta es un cautiverio dorado. Aunque vivían rodeadas de lujos inimaginables, sus vidas rara vez les pertenecían. Estaban controladas por el rey, por sus consejeros, por las estrictas reglas de la corte y por las expectativas de una sociedad implacable.
La soledad era una compañera constante. Lejos de su familia original, y a menudo sin lazos de afecto con su esposo, muchas reinas vivieron existencias aisladas. Su intimidad era casi inexistente, cada paso, cada conversación, cada gesto era observado y juzgado. No podían confiar plenamente en nadie, ya que todos en la corte tenían sus propios intereses. Su aparente libertad era una ilusión, eran prisioneras de su título, de su útero y de las exigencias del poder. La riqueza y el estatus venían con un precio devastador, la pérdida de su autonomía y su propia humanidad. Eran figuras simbólicas, no seres humanos con derecho a sus propias decisiones o a su propia felicidad. El lujo servía como una prisión, disfrazando una vida de constante amenaza y falta de libertad personal. La vida de una reina medieval, lejos de ser un cuento de hadas, era una cruda realidad de brutalidad, vulnerabilidad extrema y una constante lucha por la supervivencia y la influencia. El horror no estaba en monstruos o dragones, sino en la falta de agencia sobre su propio cuerpo y destino, en la constante amenaza de ser descartadas, envenenadas o ejecutadas. Era el peso de una corona que, si bien les otorgaba un estatus elevado, también las ataba a un destino implacable y a menudo solitario. Las reinas eran piezas preciosas en el ajedrez político, pero piezas al fin y al cabo, sacrificables por el bien mayor del reino. Si la vida de las reinas era tan brutal, que otros, secretos sucios, esconde la realeza o los nobles medievales que aún no conocemos. Déjanos un comentario y no olvides suscribirte para más historias que te harán ver la historia de otra manera.